En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Lectura del libro de los jueces. En aquellos días, el ángel del Señor vino y se sentó bajo la encina de Ofrá, propiedad de Joás de Abiezer, mientras su hijo Gedeón estaba trillando al látigo en el lagar para esconderse de los madianitas. El ángel del Señor se le apareció y le dijo: «El Señor está contigo, valiente». Gedeón respondió: «Perdón, si el Señor está con nosotros, ¿por qué nos ha venido encima todo esto? ¿Dónde han quedado aquellos prodigios que nos contaban nuestros padres? ¿De Egipto nos sacó el Señor?». La verdad es que ahora el Señor nos ha desamparado y nos ha entregado a los madianitas. El Señor se volvió a él y le dijo: «Vete, y con tus propias fuerzas salva a Israel de los madianitas. Yo te envío». Gedeón replicó: «Perdón, ¿cómo puedo yo librar a Israel? Precisamente mi familia es la menor de Manasés, y yo soy el más pequeño en casa de mi padre». El Señor contestó: «Yo estaré contigo, y derrotarás a los madianitas como a un solo hombre». Gedeón insistió: «Si he alcanzado tu favor, dame una señal de que eres tú quien habla conmigo. No te vayas de aquí hasta que yo vuelva con una ofrenda y te la presente». El Señor dijo: «Aquí me quedaré hasta que vuelvas». Gedeón marchó a preparar un cabrito y unos panes ácimos con media fanega de harina. Colocó luego la carne en la cesta y echó el caldo en el puchero. Se los llevó al Señor y se los ofreció bajo la encina. El ángel del Señor le dijo: «Coge la carne y los panes ácimos, colócalos sobre la roca y derrama el caldo». Así lo hizo. Entonces el ángel del Señor alargó la punta del cayado que llevaba, tocó la carne y los panes, y se levantó de la roca una llamarada que los consumió. Y el ángel del Señor desapareció. Cuando Gedeón vio que se trataba del ángel del Señor, exclamó: «¡Ay, Dios mío, que he visto al ángel del Señor cara a cara!». Pero el Señor le dijo: «Paz, no temas, no morirás». Entonces Gedeón levantó allí un altar al Señor y le puso el nombre de Señor de la Paz. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Señor anuncia la paz a su pueblo. Voy a escuchar lo que dice el Señor. Dios anuncia la paz a su pueblo y a sus amigos y a los que se convierten de corazón. El Señor anuncia la paz a su pueblo. La misericordia y la fidelidad se encuentran. La justicia y la paz se besan. La fidelidad brota de la tierra y la justicia mira desde el cielo. El Señor anuncia la paz a su pueblo. El Señor nos dará la lluvia y nuestra tierra dará su fruto. La justicia marchará ante él, la salvación seguirá sus pasos. El Señor anuncia la paz a su pueblo. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: «Os aseguro que difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos. Lo repito, más fácil le es a un camello pasar por el ojo de una aguja que a un rico entrar en el reino de los cielos». Al oírlo, los discípulos dijeron espantados: «Entonces, ¿quién puede salvarse?». Jesús se les quedó mirando y les dijo: «Para los hombres es imposible, pero Dios lo puede todo». Entonces le dijo Pedro:
pues nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Qué nos va a tocar? Jesús les dijo: os aseguro, cuando llegue la renovación y el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, también vosotros, los que me habéis seguido, os sentaréis en 12 tronos para regir a los 12 tribus de Israel. El que por mí deja casa, hermanos o hermanas, padre o madre, mujer, hijos o tierras, recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. Muchos primeros serán últimos y muchos últimos serán primeros. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Ahora aterricemos las lecturas de hoy a nuestra vida. En la primera lectura, en el pasaje de los jueces, vemos la historia de Gedeón, uno de los jueces que el Señor envía en misión. Y este juez, Gedeón, es muy importante porque nos recuerda lo importante que es conocernos a nosotros mismos, pero asimismo reconocer nuestra pequeñez ante Dios y saber que sin Él no podemos hacer nada. Gedeón era una persona muy valiente, era un guerrero valiente, pero aún así se consideraba débil para poder derrotar a todo un pueblo. Y Dios lo llama para darle una misión muy importante, que es acabar con los madianitas que estaban oprimiendo al pueblo de Israel. El Señor se le presenta y Gedeón, al principio un poco incrédulo, le pide una señal a Dios y Él se la da. Él está cocinando, le pide que cocine unos alimentos y en ese momento se le presenta para mostrarle que Él es Dios. Y el fuego divino transforma el holocausto, es decir, la comida que Gedeón había preparado, para que el ángel de Yahvé se presentara y él sintiera la señal de Dios. Y aunque estos alimentos no tuvieran un carácter de sacrificio, de este modo la roca queda consagrada y Gedeón hace un altar en este sitio. Gedeón, con la ayuda de Dios, supo organizar las tribus del norte para hacer frente a los madianitas, luego de haber acogido el mensaje de Dios y poder enfrentar a los enemigos del pueblo de Israel. La vocación de Gedeón responde al clamor del pueblo de Israel. El llamado que Dios hace a este campesino que se encuentra ocupado en su labor, tratando de salvar su cosecha, es muy parecida al llamado que hace a otros héroes bíblicos en el Antiguo Testamento, a Moisés, a Saúl y a Jeremías. Pues en su momento, cuando se le presenta a Moisés al principio se quiere negar a la misión de Dios y le dice: ¿quién soy yo para ir ante el faraón? Y asimismo Jeremías, que se consideraba pequeño, que se consideraba muy joven para predicar. Y en esto nos da una catequesis el Señor, y es que la respuesta de Dios ante la promesa que nos hace es que la ayuda siempre será eficiente y que Él estará siempre con aquel al que Él envía. Y en estos 3 capítulos de los jueces, donde Dios nos habla de Gedeón, nos muestra la garantía de su victoria y que Gedeón tendrá que aprender a caminar y a confiar plenamente en el Espíritu de Dios, y sólo así el pueblo podrá gozar de la paz. El salmo se llama Señor, has sido bueno con tu tierra, y se divide en 3 partes: acción de gracias, una súplica y un oráculo orientado, es decir, una respuesta a la súplica que hace el orante. Y el resumen del salmo se podría pensar como: Dios visita a nuestra tierra y la colma de abundancia, y promete dar la paz que prometió y que anunció a Isaías y a Zacarías, que es la restauración del reinado de Dios en la tierra y en los corazones de los hombres. Este salmo nos abre a todo tipo de espera y de esperanza, hasta que llegue el gran día de la manifestación de nuestro Salvador, nuestro Señor Jesucristo.
Y finalmente del Evangelio vemos cómo el Señor presenta la imagen del camello y la aguja como una exageración y trata de mostrar la imposibilidad de romper con el prestigio y con el poder que dan las riquezas. Pues para Dios, a veces el tener mucho dinero, es decir, el considerarse rico en bienes, puede ser un obstáculo para poder seguir a Jesús, porque el dinero da mundanamente cierta tranquilidad y cierta estabilidad, y es lo que permite que el hombre no se acerque a Dios. Porque si bien nos ha enseñado el Antiguo Testamento, el pueblo de Israel siempre que se acercaba a Dios era cuando tenía necesidad, cuando estaba sufriendo persecución, cuando se sentía abatido, cuando se sentía solo. Y en este caso, haciendo un paralelo con el rico teniendo mucho dinero y teniendo mucha comodidad, le es difícil sentir necesidad. Y al no sentir mucha necesidad, siente que no necesita de Dios. Por eso el Señor hace mucho énfasis en que el dinero, el tener mucho dinero y mucha comodidad y no querer compartirlo, genera un abismo entre esa riqueza y Dios. Y por último vemos cómo los discípulos, pues al ver que hacían todo lo contrario a lo que hacía el rico, que ya lo habían dejado todo, que estaban siguiendo a Jesús, pues ellos querían saber cuál era su recompensa, y su recompensa era la plenitud de la vida eterna. Y Pedro sale al paso a preguntar cuál será el premio para ellos. Y es que el premio es un premio seguro y de mucho más valor de los que se pueden encontrar en esta tierra. Y habla de los 12 tronos de Israel, de los 12 tronos de gloria, y que no son otra cosa que la exigente tarea de servir y animar al pueblo de Dios en su camino hacia el reino. Para concluir, quiero leerles 2 fragmentos de este poema de Santa Teresa de Ávila, que habla de una persona que sirve y ama a Dios sin esperar nada a cambio. No me mueve, mi Dios, para quererte el cielo que me tienes prometido, ni me mueve el infierno tan temido para dejar por eso de ofenderte. Muéveme, en fin, tu amor, y en tal manera que aunque no hubiera cielo yo te amara, y aunque no hubiera infierno te temiera. Oremos. Aumenta, Señor, nuestra fe, para que la alabanza que sale de nuestros labios vaya siempre acompañada de frutos de vida eterna. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Seamos uno en Él, seamos uno en Cristo.